cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el sacramento de la Eucaristía y dentro de él entramos en un apartado que tiene como nombre el desarrollo de la celebración, a partir del punto 1348. Se hace una explicación aquí detallada de las distintas partes de la Santa Misa, dándonos una explicación profunda de cada una de ellas. El punto 1348 dice: todos se reúnen. Los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza. Él mismo es quien preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo, el obispo o el presbítero, actuando in persona Christi Capitis, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe la ofrenda y dice la plegaria eucarística. Todos tienen parte activa en la celebración, cada uno a su manera, los lectores, los que presentan las ofrendas, los que dan la comunión y el pueblo entero cuyo amén manifiesta su participación. Bien, hasta aquí la lectura de ese primer punto, 1348. Hace referencia a este punto al todos se reúnen, a la asamblea. En primer lugar, igual habría que hacer un breve comentario sobre el hecho de que esa reunión eucarística, pues generalmente tiene lugar en un lugar sagrado, en un lugar que ha sido constituido como espacio sagrado. Una iglesia, una capilla, en la que ha sido consagrada, incluso ese altar ha sido consagrado para celebrar el sacrificio eucarístico. Es lo normal, es lo frecuente. Pero también es cierto que es conveniente explicar que eso no es que sea absolutamente necesario para que pueda haber asamblea eucarística. Si la Iglesia constituye espacios sagrados, ¿no?, pues para la celebración de un sacramento, no es porque eso sea necesario para la validez del sacramento, sino todavía para poderlo preservar mejor y para crear un ambiente, un espacio en el que sea más fácil vivirlo con intensidad. Pero eso no quita, pues, para que la celebración eucarística, pues, pueda ser celebrada, pues, en un lugar en el exterior, como por ejemplo vemos que el Papa, pues, ha celebrado la Eucaristía en unos altares que han sido construidos ex profesos para esa ocasión, o que la Iglesia puede celebrar la Eucaristía en el monte, en un lugar determinado, en contexto de una peregrinación. Bien, es decir, los espacios sagrados, la consagración de un altar, de un espacio sagrado, está para preservar, para ayudarnos a todavía tutelar, a arropar mejor ese sacramento, pero sin que se pueda llegar a pensar que la gracia sacramental está condicionada, está constreñida por un lugar concreto. Pues, por ejemplo, la Iglesia, pues sí que nos recomienda, ¿no?, y aconseja, pues, la existencia de lo que se llama la capilla penitencial o el confesionario, donde celebrar el sacramento de la confesión. Y es muy adecuado, y es muy necesario, es muy conveniente, pues que exista ese lugar especialmente reservado para el sacramento de la confesión. Eso no quiere decir, no obstante, que la confesión no pueda celebrarse fuera de esa capilla penitencial, fuera del confesionario. Sí puede celebrarse. Se puede celebrar, pues, en contexto de peregrinaciones, camino de un lugar determinado o tantas otras situaciones. Estoy pensando, por ejemplo, de cómo hemos ido celebrando el sacramento de la confesión, pues en la peregrinación, tradicionalmente, como lo hacemos en la peregrinación de la Javierada, camino del Castillo de Javier, donde vamos confesando, pues, por las cunetas, los sacerdotes, al mismo tiempo que peregrinamos hacia Javier. O sea, es decir, existen lugares que han sido especialmente sacralizados, consagrados para la celebración de los sacramentos, pero eso no quiere decir que la gracia sacramental esté condicionada o constreñida. No, la gracia sacramental supera, ¿no?, esos lugares, aunque es verdad que conviene que existan, porque son
son catequéticos, nos hacen caer en cuenta de la santidad de estos sacramentos que vamos a celebrar. Bien, eso en cuanto al lugar. Pero luego hace una afirmación más, este punto que vamos a examinar en profundidad. La siguiente es el hecho de que es Cristo, en toda acción litúrgica, especialmente en la Eucaristía, es Cristo el actor principal de la Eucaristía, dice aquí, el actor principal. Él es el sumo sacerdote. Y en ese sentido, Él preside la acción litúrgica. Precisamente esa acción litúrgica porque Cristo la está presidiendo. No olvidemos algo que hemos repetido mucho, y es que la liturgia de la tierra, la liturgia de esta iglesia peregrinante, es liturgia porque se está integrando en la liturgia de la Jerusalén celestial. Porque no hay frontera entre lo que celebramos aquí y lo que se celebra en el cielo. Por eso, esta celebración litúrgica que aquí tenemos tiene a Cristo como cabeza en la Jerusalén celestial presidiéndola. Esto es un acto de fe importantísimo, porque es que de lo contrario parece que la liturgia es una acción nuestra, una iniciativa nuestra, ¿no? Y eso sin Cristo resucitado presidiendo nuestra acción litúrgica, lo nuestro sería un rito vacío, un rito, palabras hermosas, pero palabras nuestras. Y lo principal de la liturgia es que tiene a Cristo presidiéndola. Celebremos la Eucaristía, celebremos un bautismo, celebremos lo que celebremos, no está Cristo presidiendo esa celebración. Tercera afirmación de este punto. El hecho de que esa presidencia de Cristo, ese estar Cristo como actor principal de la Eucaristía, es hecho visible, en primer lugar, a través de la presidencia de la Asamblea aquí en esto que podemos llamar la liturgia visible. La liturgia invisible tiene a Cristo resucitado como presidente, ¿no? Presidiendo esa celebración. La liturgia visible, lo que hace es visibilizar esa presencia de Cristo, la visibiliza en el sacerdote o en el obispo, en quien preside la celebración eucarística en este caso. El obispo o el presbítero preside la asamblea, dice, in persona Christi capitis. Esto que dice aquí en latín, que ya veis que este es un catecismo que no abusa de latinajos, no abusa de latinajos. Pocas veces pone una expresión latina o griega, y cuando la pone evidentemente es pues porque es algo muy importante y quiere remarcarlo. Cuando dice aquí que el obispo o el presbítero actúa in persona Christi capitis, traducido literalmente sería en persona de Cristo cabeza, bien, porque todos bautizados otro Cristo, pero el consagrado por el sacramento del orden actúa no solo en nombre de Cristo, sino en nombre de Cristo cabeza. Por eso dice in persona Christi capitis. Todos somos otro Cristo, todo bautizado es otro Cristo, pero aquel que ha sido consagrado por el sacramento del orden actúa en nombre de Cristo cabeza, en cuanto que preside el cuerpo místico de Cristo, en cuanto que tiene esa función rectora también de gobernar, de santificar y de profetizar, pero presidiendo ese pueblo de Dios que le ha sido comendado. El obispo o el presbítero, pues, son como la visibilización, el hacer visible, el signo visible de que Cristo resucitado está presidiendo esta liturgia. Hay, por lo tanto, una forma especial, ¿no? Y eso además es destacado, pues especialmente en la sede. La sede se le llama, pues, al lugar más solemne en el que en el que el obispo o el sacerdote se sientan significando a Cristo que preside la asamblea. Esa sede nos recuerda el trono de la Jerusalén celestial, donde está sentado Jesucristo. Un breve comentario. A veces
uno observa pues que con buena intención pero equivocadamente, pues igual uno dice, bueno, esto de la sede es una especie como una reminiscencia de un tiempo de cristiandad en la que parece que los obispos o los sacerdotes eran como reyes. Entonces se sentaban allí en un sitio, en un puesto como si fuesen un rey o un conde. Bueno, y entonces te dicen, hay que quitar ese asiento y volver a un signo de Jesús que se sentaba en medio, rodeado en el suelo de los apóstoles y tal. Bueno, a veces se escuchan ese tipo de explicaciones, ¿no? Y son demasiado superficiales, ¿no? No podemos meternos un gol en propia meta pensando de esa forma. No, la sede no está expresando al Jesús que en Jerusalén, que en Galilea, que en aquellos lugares estaba rodeado de los apóstoles a los cuales predicaba. No, la sede está representando al Cristo glorioso, al Cristo que está sentado a la derecha del Padre. La sede es expresión del Cristo glorioso en la Jerusalén celestial. Por eso también es normal pues que la expresión litúrgica de esa sede pues haya sido una expresión a veces artísticamente preciosa. Se han construido piezas, pues bien sean generalmente de madera, etcétera, pero piezas que son expresiones también artísticamente de un misterio que nos supera, que es que Cristo está sentado a la derecha del Padre. No tiene nada que ver, por lo tanto, el hecho de que se destaque litúrgicamente, artísticamente, se destaque el lugar, la pieza de la sede, eso no tiene nada que ver que si la iglesia de cristiandad, que si los obispos parecía que eran reyes, o que eso no es ser humilde. No, eso no tiene nada que ver. O sea, no conviene confundir las churras con las merinas, como se dice popularmente. El sacerdote, el obispo, pues está presidiendo in persona Christi Capitis esa asamblea. La sede es el lugar en el que se destaca esa presidencia de Jesucristo visibilizada en el sacerdote o en el obispo. Y un paso más. Dice, él, en cuanto preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Claro, sobre todo dice la plegaria eucarística. Pero fijaros que aquí hay tres cosas que definen un poco, o en las que se concreta el presidir la asamblea. Porque, por ejemplo, no dice lee las lecturas, incluso no dice lee el Evangelio, porque el Evangelio podría leerlo un diácono. Y el sacerdote o el obispo da la bendición al diácono y el diácono lee el Evangelio. En lo que se concreta esa presidencia, según este punto del catecismo, es en tres cosas. Dice, preside la asamblea, toma la palabra después de las lecturas, recibe las ofrendas y dice la plegaria eucarística. Bueno, lo de dice la plegaria eucarística, eso está muy claro. Eso todo el mundo tenemos claro que si precisamente para que sea válida la celebración eucarística, pues el que preside tiene que pronunciar las palabras de la consagración y elevar la plegaria eucarística a Dios Padre, ¿no? Bueno, eso creo que todo el mundo lo tenemos claro. Bien, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.